Casino.com te ofrece los mejores slots para que te diviertas y multipliques tu dinero en tu tiempo libre. Disfruta de todos los más de 1000 juegos y traga monedas que esperan por ti para ganarte unas lucas extra. Si te registras con el código clave, duplicarás tu primer depósito y tus posibilidades de jugar. Pásalo bien mientras juegas, ganas y sobre todo cobras en Casino.com. La máquina de café está encendida. Este es el primer podcast del día. El Café Lungo de www.copano.news en La Clave 92.9. ¿Cuánto ha cambiado Chile en los últimos 10 o 20 años respecto a temas como la familia, la política y la economía? Es lo que recoge la encuesta CEP. Tenemos el placer de estar con Aldo Mascareño, investigador del Centro de Estudios Públicos y miembro del Comité de Opinión Pública. Buenos días, Aldo. Muy buenos días. Hola, Aldo, ¿qué tal? Esta última encuesta del Centro de Estudios Públicos habla de agosto a septiembre. Tú nos escuchas bien, ¿cierto? Que tenemos bien? Un poco de... Sí, hay un audio repitiéndose. Yo escucho perfecto, ¿sí? Nosotros tenemos un doble audio. Entonces. Perfecto, ya. Vamos a ver si lo podemos solucionar. ¿O retomamos el contacto? No, tranqui. Aldo. Vamos a hacer ahí. Cuéntanos un poco este tema que han ido destacando en la conversación de los medios. Ahí está, que tiene que ver con cómo se maneja, cómo cambió el país y cómo incluso se da vuelta en cosas tan increíbles como el estallido social. Sí, mira, lo del estallido es muy interesante porque en la pregunta que hacemos por la evaluación del estallido, por el apoyo a la evaluación, por el apoyo al estallido, cuando lo preguntamos en 2019, eso fue en diciembre del 2019, son poco tiempo después del estallido, muy poco tiempo después, había un 55% de apoyo y el apoyo de hoy es 23%, o sea, como se redujo un poco más de la mitad el apoyo al estallido, y por el contrario, las personas que lo rechazaron subieron de un 11% en el 2019 a un 34% en la actualidad. Entonces, parece muy impactante esto, ¿no? Que las mismas personas, o que aquellos que lo apoyaron, ahora están en contra, y aquellos que estuvieron a favor, aquellos que lo rechazaron, hoy están como un número mayor. Sí, es muy brutal cómo cambió, ¿no? ¿Cuáles son las hipótesis ahí, Aldo? Sí, mira, yo diría que la principal razón, o una de las hipótesis en el fondo, ¿no?, que uno puede manejar justamente para explicar esa situación, es que en esas situaciones de alto estrés social, como fue el estallido, se produce una especie de captura comunicativa, de captura moral. Era muy difícil en ese momento, ¿no?, y ustedes seguramente en las experiencias de ustedes mismos y de nosotros mismos, estar en contra de esto. O sea, de hecho, había un 11% en ese momento que estaba en contra, o sea, como el 89% estaba dudoso a favor, en el fondo, de lo que en ese momento estaba aconteciendo. Es decir, la comunicación era muy potente acerca del estallido, era muy fuerte. Había también una presión social en ese momento por reconocer todas las deudas que la sociedad chilena tenía consigo misma, tenía con su población, que las instituciones sociales, que la política, que la economía tenían con eso. Entonces era por tanto en ese momento muy difícil estar en contra, aparecer en contra de esto. O sea, como si uno estaba en contra, probablemente toda esta gente que hoy que en ese momento las apoyó y ahora las rechaza, o buena parte de esa gente que cambia su parecer, ¿no?, se sintió también muy imbuida de este espíritu, en el fondo, de cambio que en ese momento se produjo, que era muy generalizado. No se produce esto con ideas más técnicas, se llama un efecto de rebaño, en el fondo, ¿no?, en la comunicación. Entonces, pero cuando pasa el tiempo, y uno va viendo las consecuencias que se producen ahí, porque del estallido después vino, no sé, por la apertura de los procesos constitucionales, 2 procesos constitucionales que, más allá de los rechazos que se produjeron después, fueron altamente polarizados. O sea, la gente se decepcionó. Además de eso, vinieron los retiros, vimos los retiros, las consecuencias de los retiros en inflación, en que la plata no alcanzaba para menos durante todo ese tiempo, que las expectativas económicas fallaron. Hay que también contextualizar perdón, me voy a sacar los audífonos porque si no me vuelvo loco. Hay que contextualizar que hubo una pandemia
que también Además, cambió el ánimos de la sociedad, ¿no? exactamente. Además estuvo este fenómeno de la pandemia que influyó mucho en la continuidad del proceso social del estallido, además, ¿no? O sea, como los retiros se produjeron además por la pandemia, ¿no? Pero entonces todo eso aparece concatenado después del estallido y entonces uno ve las consecuencias. Además hubo mucha asociación, y hoy aparece la asociación también con la violencia del estallido, que hoy día de alguna manera se refleja también en el aumento de la delincuencia, en el narcotráfico, que es una alternativa que sube mucho entre los principales problemas a los que hoy tiene que solucionar el gobierno. Entonces, la imagen en general de la sociedad chilena cambia. Aldo, pero esa hipótesis no implicaría que si el momento del estallido y la pandemia y los mismos procesos constitucionales fue algo así como un momento de estrés social, actualmente estaríamos en un proceso de desestrés. En algún momento el gobierno, por ejemplo, planteó esta tesis de la normalización del país, como que haya no sé, si hubiese un momento de guerra, actualmente estamos algo así como en un momento de paz, o no es tan así. ¿Cómo lo ven ustedes? O sea, tanto como momento de paz, no, pero probablemente la imagen del estallido como culminó, o este estallido largo, digámoslo así, culminó con el último proceso constitucional, ¿no? Uno pudiese decir, así como uno hablaba de cuánto duró la transición, probablemente la idea del estallido asociada en la mente de los chilenos culminó con el segundo proceso constitucional, y ahí partimos a otra cosa que al final se transformó en tener la Constitución que hoy tenemos. Y fíjate que en esta encuesta también ciertos niveles dan, por ejemplo, en la situación económica, en las situaciones personales, hay algunos leves aumentos, pero consistentes desde hace ya algunos momentos de las perspectivas más personales. O sea, las situaciones personales actuales en términos económicos, o las perspectivas que uno tiene económicas en los próximos 12 meses también están subiendo. Entonces, hay una cierta, no de normalización, diría yo, porque sabemos lo malo que está, y la principal preocupación de los chilenos sigue siendo la delincuencia, como decía, pero en esas otras perspectivas más íntimas, más cercanas a uno mismo y a su propia familia, la situación pareciera tener algunas perspectivas de mejora, al menos algunas expectativas de que la cosa está mejorando. Entonces hay ciertos indicios respecto de aquello que tú señalas. Aldo, volviendo un poco al presente, también lo que llamó mucho la atención respecto a las evaluaciones políticas es que Evelyn Matei es la mejor evaluada, seguida de Michelle Bachelet, y después viene el alcalde Bodanovich y seguido por Claudio Rego. Cuéntanos un poquito ahí cómo se ven esos puntos y quiénes están en esas categorías. Exactamente. Ellos son los cuatro primeros. Ahí es muy interesante porque Evelyn Matei y Michelle Bachelet están, digámoslo así, está primero Evelyn Matei, pero muy cerca está Michelle Bachelet. Técnicamente uno debiese decir están empatadas, y están empatadas en dos dimensiones. Esta no es intención de voto, esto es como evaluación positiva o negativa, claro, solamente, pero obviamente refleja ciertas preferencias. Están empatadas no solamente en la evaluación negativa, sino en la baja positiva, sino también en la baja evaluación negativa que ellos tienen, ¿no? O sea, claro, alrededor del 20%, 25%, 22%, 23% es la evaluación que ellas tienen en términos negativos. Y lo mismo el alcalde Bodanovich, ¿no? Ahora, la diferencia de Bodanovich y de Orrego con Bachelet y Matei es que Bodanovich y Orrego tienen mucho menor nivel de conocimiento entre la población, ¿no? Entonces, como cerca de 50% Orrego, 40% Bodanovich, lo cual significa que hay menos gente, ¿no?, que los está evaluando con real conocimiento, en el fondo, acerca de qué es lo que ellos hacen. ¿Y respecto a los peores evaluados? ¿Perdón? ¿Respecto a los peores evaluados? Sí, son los presidentes de partidos en general los peores evaluados. Como los extremos en el fondo también, ¿no? Tanto sí, de republicanos y de los comunistas. Pero lo interesante de Bodanovich, es que él tiene poco conocimiento, pero una alta evaluación. Además es un alcalde, uno de los pocos que solo ha aparecido en el escenario político como desde la alcaldía. Evelyn Matei también, por supuesto, es
alcaldesa de Providencia, pero ella tiene una larga trayectoria política nacional, pero Bodanovich no. Y Bodanovich además, él mismo, es muy joven, ¿no? Tiene 33, 34 años, ¿no? Es decir, pareciera tener una carrera política muy larga hacia adelante y auspiciosa, al menos en su inicio. Sí, bueno, ahí el análisis, si lo hacemos un poquito más detallado, en el caso de Tomás Bodanovich, en estos momentos se encuentra haciendo harto puerta a puerta, en medio de su campaña, está fuera del metro, y también decían que le jugó una buena pasada ir a diferentes podcasts, ir a estos programas de YouTube que también la gente ve muchísimo. Exacto, sí, eso parece que es lo que vale. O sea, utilizar redes sociales, medios, YouTube, que se ve mucho, también es, por supuesto, como una estrategia que en la política contemporánea hay necesariamente que seguir. Aldo, y hablando un poco del tema generacional, una pregunta que los medios no la tomaron mucho en consideración, pero sí en redes generó harto ruido, harta bulla, el tema de los hijos. Estamos algo así como una especie de cambio. Yo tengo acá la pregunta, en general, ¿cuál cree usted que es el número ideal de hijos para una familia? Y las personas que creen que son 3 aumentan hasta un 58%. Esta es la encuesta, ¿cierto?, de agosto-septiembre, y comparado con abril del 2012 era solo un 32%. Caen las personas que creen que son 2, estrepitosamente, son como 30 puntos, un poquito más. ¿Cómo podemos interpretar esta pregunta que hacen ustedes? Estamos efectivamente, porque también han salido estos reportajes de que estamos en algo así como una crisis de natalidad, que es como algo así como un problema social que hay que resolver. ¿Son las nuevas generaciones más abiertas a formar familia, a tener como una concepción de esas características, o sería extrapolar demasiado la pregunta? ¿Cómo lo ven ustedes? Eso yo creo que es extrapolarla demasiado, como tú dices. Entonces, no parece que las nuevas generaciones estén queriendo tener más hijos. Yo creo que hay una expectativa ahí también, ¿no? de que cuál podría ser este número ideal, ¿no? O sea, y 3 pareciera ser, ¿no? Porque ya 4 es mucho y 2 son 2. O quizás como que son evaluaciones también que tienen que ver con una cierta idealización de una figura de familia también, ¿no? Pero yo no diría que eso vaya a cambiar en el futuro. O sea, de hecho, la gente más joven está teniendo mucho menos hijos y está retrasando, ¿no? El nacimiento de su hijo, porque viven mucho tiempo en pareja, no se mueven mucho, son mucho más móviles que las generaciones, que mi generación, en el fondo, ¿no? De cuando éramos jóvenes, hace algunos años. Las nuevas generaciones no tienen esa expectativa de tan estacionaria, son mucho más móviles en términos de trabajo, en términos de salir del país, por ejemplo, ¿no? Y en términos de construir su propia vida. Hay un proceso de individuación también muy fuerte en esto, en el cual tiene que ver la familia, es cierto, ¿no? Pero no en ese sentido más tradicional de ella. Entonces yo diría que estos 2 o 3 hijos que la gente tiene, el número ideal, 3 hijos, yo diría que tiene que ver justamente con eso, con una expectativa de qué es lo que podría ser ideal, pero no tiene que ver con la expectativa de que yo voy a tener 3 hijos. Es algo así como, quiero que la sociedad tenga más hijos, pero yo no. Claro. Exacto, claro, sí. Es bien extraño, pero bueno, es una gran pregunta. Aldo Mascareño, investigador del Centro de Estudios Públicos, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao, que estés bien. Y nosotros ya nos vamos. Clave Morse. Sigan a continuación con Daniel Fajardo, que está ahí atento, como siempre. Listo y dispuesto está Daniel. Baticueva. Ya, vete Daniel, cuídense, que esté muy bien. Chao. Micasino.com, mejor red de apuestas de Latinoamérica.